Surgieron varios temas importantes que me parece que es importante poner a la mesa antes de dar la palabra y, por supuesto, presentar a la ponente y a los dos ponentes de este segundo conversatorio, que distintos puntos de vista que finalmente tienen una convergencia. Creo que hay una coincidencia por parte de los expertos que vinieron en el primer conversatorio, en el sentido de que es necesario que México tome en cuenta de manera irrestricta las sentencias que hemos recibido como Estado mexicano en relación a violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por distintas autoridades. El caso emblemático, y lo digo emblemático no solamente porque tenga que valorarse el gran impacto que tiene en México la sentencia Rosendo Radilla, que tiene que ver con la desaparición forzada perpetrada por militares contra una persona, Rosendo Radilla. Es emblemática porque además esta sentencia, como todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituyen prácticamente una ley en todo el continente americano. Entonces, la magnitud, la trascendencia de una sentencia de la Corte Interamericana es esa. Yo creo que es muy importante. Es penoso, vergonzoso que el tema que sirva para todo como un ejemplo de lo que no se debe hacer, como propuestas claras y precisas para la reparación del daño por parte del Estado mexicano en la persecución de justicia. Por supuesto, no nos es grato a México ser parte del objeto de esta sentencia de manera clara y precisa, como un ejemplo de lo que no se debe hacer en el continente. La sentencia, junto con otras sentencias de la propia Corte o las recomendaciones de distintos órganos de Naciones Unidas, de la propia Organización de Estados Americanos, o las recomendaciones de los comités, particularmente la gran discusión que se dio en la última sesión del Comité de Desapariciones Forzadas en Naciones Unidas, en donde México participó y las organizaciones y especialistas también lo hicieron, pues no deja al país en una situación ejemplar. Al contrario, hay una gran preocupación, y en el primer conversatorio se planteó de manera muy puntual que esta preocupación deriva además en varios señalamientos que me voy a permitir resumir un poco para empezar a calentar el debate de este conversatorio. En primer lugar, la discusión que está de fondo es si tenemos que seguir con la inercia de no resolver el problema de fondo respecto de que no tenemos corporaciones policíacas que puedan emprender su responsabilidad constitucional, y por lo tanto esto ha dado como origen que distintos presidentes, como jefes supremos de las Fuerzas Armadas, hayan sacado sus cuarteles a elementos del Ejército y de la Naval a cumplir responsabilidades de seguridad pública. Ese es lo primero. Por cierto, tengo que mencionar, en las observaciones puntuales y en las críticas, y quienes recordarán este primer conversatorio, también se dijo, a ver, no es una bronca contra los soldados. No es que estemos poniendo en la picota, si me permiten poner este ejemplo coloquial, al Ejército y a la Naval, sino al contrario, la preocupación es cómo se ha deteriorado estas instituciones al darles responsabilidades para las que no están preparados. Y ese me lleva a la segunda conclusión. La formación que tienen los militares no es la formación que los lleve a asumir responsabilidades de seguridad pública cuando están formados en la seguridad nacional. Por lo tanto, hay una discusión que tenemos que enfrentar, conceptual, sustantiva, de una gran importancia, respecto de si seguridad nacional es sinónimo de seguridad pública. Tercero, ahora, la seguridad pública, por el contrario, en vez de seguirla manteniendo en esta inercia, lo que tendríamos que estar discutiendo en nuestro país es la seguridad pública desde el concepto de la seguridad humana, por ejemplo. Es decir, México ha reformado su Constitución, el título primero de la Constitución, prácticamente su primer capítulo,
es el capítulo que está enunciado como el capítulo de los derechos humanos y garantías, y entonces hay un proceso que tiene que también homologarse en todos los marcos jurídicos, pero también en las instituciones, trascender a las instituciones para garantizar que ciertamente todo lo que se emprenda tenga este enfoque de derechos humanos que no tenemos en el país y que significan muchas cosas. Por eso, el día de hoy en este segundo conversatorio es de una gran relevancia discutir con las y los expertos, con la y los expertos que hoy van a tomar la palabra. Yo les voy a proponer que sean primeras intervenciones y luego volvemos a discutir, retomando los puntos álgidos que pudiera haber entre ustedes, pero también para que el auditorio del canal del Congreso pueda también comprender por qué esta discusión es una discusión de real importancia, de trascendencia nacional para el país. Y justamente voy a comenzar a dar la palabra a quien ha sido un estudioso de la materia de derechos humanos. Yo creo que quienes somos defensoras o defensores de los derechos humanos tenemos que estudiar a José Luis Caballero. Él nos ha dotado de insumos académicos, doctos, que nos permiten entender la trascendencia del artículo primero constitucional y, por supuesto, esta discusión que estamos dando en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, tiene necesariamente que tomar consideración de su opinión versa. Yo estoy muy contenta que estés aquí. Ya teníamos pendiente, incluso habíamos querido presentar tu libro, no ha habido oportunidad contigo, pero lo tenemos que hacer porque es un libro que se tiene, si me permiten, es un tema particular que tenemos que atender, porque me parece que es muy relevante el libro que tú has diseñado, el último, y por supuesto me da mucho gusto presentar a el doctor José Luis Caballero Ochoa. Él es director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y entonces me parece que también está formando parte de esta dinámica de las universidades de tener al frente de estos departamentos a quienes tienen una gran expertise en la materia y nos obliga, por lo tanto, a atender sus puntos de vista. Por favor, José Luis, bienvenido al Senado. Muchas gracias. Entramos de lleno al segundo conversatorio con el tema Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Derechos Humanos. Muchas gracias.